Así es que sin más preámbulo, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Si me puede acompañar al libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 5. Vamos a estar leyendo del verso 20 al 22. Cuando lo tengamos, lo podemos poner en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 20 al 22. Y dice la palabra del Señor: ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y no volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Incline su rostro y oramos. Padre y buen Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, y vamos a hablar de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, de que en esta hora lo único que se oiga desde este altar sea tu voz, sea tu palabra, porque es ella la que cambia, es ella la que transforma. Te pedimos, Señor, de que puedas usar mis labios como un instrumento para hablarle a la congregación, pero que también puedas disponer el corazón de los presentes para que puedan atesorar esa palabra. Y te pedimos, oh Dios, de que pueda dar fruto. Te pido, Señor, que pueda hablar con claridad tu palabra, con poder, con autoridad, pero sobre todas las cosas, con fidelidad al texto bíblico. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Y en esta tarde, hermanos, vamos a estar meditando bajo el tema: vuélvenos, oh Jehová, a ti. El libro de Lamentaciones es uno al que frecuentemente, hermanos, me gusta regresar. Me gusta leerlo bastante frecuente, porque en él, hermanos, nosotros encontramos las consecuencias a la desobediencia. Porque nosotros los seres humanos somos personas tan especiales que nosotros hacemos cosas que sabemos que no están bien, sabemos que están mal, pero como nosotros no vemos consecuencia por nuestros actos, seguimos cometiéndolos uno y otra vez. ¿Cuántos pastores, evangelistas, personas que dicen ser de Dios, tendrían temor de subir a los altares si Dios siguiera actuando de la misma manera que actuó en el Antiguo Testamento? Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecen fuego que Dios no había mandado que se ofreciera y murieron. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo y no iba equipado con la vestimenta que Dios había dado directrices de cómo el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. El tiempo, la vestimenta, el tiempo y todo. Cuando esa persona no obedecía, moría. ¿Cuántas personas que ahora en día se hacen llamar profetas, que dicen recibir visiones, sueños, y se paran en los altares y dicen: Jehová me dijo tal y tal cosa, y lo que ellos dicen no se cumple? En el Antiguo Testamento, cuando eso pasaba, la orden de Dios era directa: el tal profeta debe morir. ¿Cuántos hijos
que son rebeldes y desobedientes a sus padres. Sus padres dicen una cosa y los hijos hacen otra. En el Antiguo Testamento estaba establecido de que cuando un hijo era rebelde a sus padres tenían la responsabilidad de traer a ese hijo a los ancianos y decirles: mi hijo es rebelde, mi hijo no me obedece. Y la orden de Dios era: el tal debe de ser apedreado y debe de morir. Y ese es Dios hablando. Los niños en nuestra iglesia, en nuestra congregación, presentaron unos textos bíblicos hace 3 domingos. El domingo pasado me tocó estar con ellos y la mayoría de los textos estaban enfocados en honrar a los padres, en obedecer a los padres. Y el domingo yo estaba en la clase y me dice uno de los niños: ¿por qué los maestros buscaron textos que hablen solo de honrar y obedecer a los padres? Los maestros, me dice, tienen que haber dedicado mucho tiempo a buscar estos textos. Y le digo yo: es un principio que está en toda la Biblia, donde los hijos están llamados a honrar y a obedecer a los padres. Pero los hijos no ven consecuencia y se vuelven rebeldes contra los padres. ¿Cuántas personas que se autodenominan cristianas, se dicen llamar cristianas, tuvieran temor de siquiera decir que son cristianas si Dios juzgara como lo hizo con Ananías y Zafira por haberle mentido a Dios? En Hechos capítulo 5. El texto dice que cuando la gente vio lo que le había pasado a Ananías y Zafira, dice que la gente tuvo temor, tuvo miedo. Y muchos no querían acercarse ni juntarse con los cristianos. Pero ahora en día, hermanos, como nosotros no vemos consecuencias por nuestras malas actitudes, por nuestras malas acciones, nosotros seguimos haciéndolas. El libro de Lamentaciones fue escrito como un lamento por la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida en el año 586 por Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Pero Babilonia no fue destruida por falta de advertencia, no fue destruida porque Dios no le advirtió del peligro que venía. Babilonia fue destruida por su desobediencia. Por más de 300 años, Dios estuvo enviando profeta tras profeta para que llamara a Israel, a Judá, al arrepentimiento. Pero ellos no quisieron oír. Uno de los primeros profetas que aparece, hermanos, en la historia de Israel, después que se establecen en la tierra prometida, el reino se divide. Uno de los primeros profetas que Dios levanta es el profeta Elías. Nosotros hemos oído y conocemos al profeta Elías. Pero Dios levanta al profeta Elías con el objetivo de que llame a Israel, de que llame a Judá al arrepentimiento. Elías se para frente a todo un pueblo y le dice que hasta cuándo ellos van a claudicar entre dos pensamientos. Que si Jehová es Dios, que lo sirvan, y que si Baal, que vayan en pos de él. Y nosotros sabemos cuál fue la elección del pueblo. Ellos decidieron seguir en su desobediencia. Más adelante el profeta Amós nos da otra ilustración. En Amós capítulo 4, versículos de 6 al 8, usted lo puede leer en su casa. Dios le habla a Judá, Dios le habla a Israel y le dice que Él los estuvo llamando. Que Él hizo que escaseara el pan, que los enemigos vinieran y se comieran sus viñas y todo eso. Dios les dice: yo detuve la lluvia.
Yo hice que lloviera en una ciudad y en otra ciudad no. Y en la ciudad donde no llovía, venían a la ciudad donde había lluvia. Y donde no había lluvia, todo se secó. Pero ni aún así, le dice Dios, se quisieron volver a mí. Y lo triste, hermanos, o lo duro, no es que solamente Israel no recibía la palabra de los profetas, sino que ellos, hermanos, torturaban a los profetas de Dios. Los perseguían, los lastimaban y hacían burla de ellos. Solo el profeta Jeremías, que es el escritor del libro de Lamentaciones, estuvo predicando por aproximadamente 40 años, llamando a Judá al arrepentimiento. La gente no recibió el mensaje de Dios, pero también torturaron a Jeremías. En Jeremías capítulo 20 se nos habla de que lo dejaron toda una noche en el cepo. Por los que no saben, por los jóvenes o por los que no saben lo que es un cepo era una herramienta de tortura. Y cambiaban las formas en las que las hacían, pero algunas formas era donde ellos tenían que poner las manos así, la cabeza así, y tenían que estar toda la noche en esa condición. No se podían mover. El cepo era un instrumento de tortura. Otra de las cosas que le hicieron a Jeremías fue que lo dejaron en un pozo donde no hay agua, sino lo que hay es lodo. Y se sumergía. Alguien tuvo compasión de Jeremías y le dice al rey, oye, si dejas a Jeremías ahí, ese hombre va a morir. Y lo fueron a sacar. Pero los profetas de Dios eran torturados porque la gente no quiere recibir la palabra de Dios. Y nosotros lo vamos a ver, hermanos, dentro de los círculos cristianos, donde muchas veces Dios nos confronta con su palabra, nos hace ver nuestra pecaminosidad y nosotros no recibimos la palabra, pero no solo es que no la recibimos, sino que empezamos a murmurar del hombre que Dios usó para traer esa palabra. Este hombre es demasiado extremo. Este hombre se pasa. Este hombre abusa. Y empezamos a hablar. No solamente es que no recibimos la palabra, sino que nosotros empezamos a murmurar. Ahora, en la Biblia, hermanos, nosotros raras veces encontramos que el hombre quiera volver o quiera venir a Dios. Romanos nos dice de que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. En la Biblia nosotros raras veces encontramos de personas que hayan querido venir a Dios. Por lo general es Dios el que sale o siempre es Dios el que sale a buscar. Pero nosotros podemos pensar, por ejemplo, en el rey David, después que David pecó, cometió el adulterio. Al principio él trató de ocultar su pecado a tal grado que mandó a matar al esposo de la mujer que había tomado. Y él pensó que ya había cubierto todo, hasta que Dios levantó a Natán para que fuera y lo reprendiera. Una vez que Dios envía a Natán a reprender a David, David se da cuenta de su pecado y él le pide al Señor perdón y le pide a Dios que le devuelva el gozo de la salvación, porque él había perdido el gozo de su salvación. Pero Dios tuvo que hacerle ver su pecado y su necesidad de venir a Él. Nosotros podemos pensar en el hijo pródigo, por ejemplo, que cuando el hijo pródigo hubo malgastado todo y se vio en la miseria, se vio que no tenía nada, él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Y yo aquí padezco de hambre. Y él quiso volver a Dios. Y nos ilustra el pecador cuando está en la miseria, cuando nada lo satisface, obtiene las mejores cosas,
tiene todo lo que él quiere, pero ni aún así se siente satisfecho, se siente vacío, porque esa satisfacción solamente la puede dar Dios. Las cosas materiales no pueden satisfacer lo más profundo de nuestro corazón. Solamente Dios puede hacerlo. Pero el hijo pródigo, una vez que se da cuenta de su miseria, él dice, me voy a levantar y voy a volver al Señor. En el pasaje que nosotros leímos, nosotros tenemos la oración de un hombre que Dios lo levantó para que fuera y predicara a una nación. Él predicó, habló y la gente no se quiso convertir. Y cuando Jerusalén ha sido destruida, ha sido tomada, él viene de rodillas delante de Dios y le dice, vuélvenos a ti y nos volveremos. Hasta que él vio las consecuencias por su desobediencia. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros señalemos de que Israel o Judá no fue destruida porque Babilonia fuera más poderosa que Dios. Si ustedes leen, hermanos, todo el libro de Lamentaciones, es un libro corto, 5 capítulos. La mayoría de los capítulos solo tienen 22 versículos, a excepción del 3 que tiene 66 versículos. Pero cuando usted lee y lea el libro de Lamentaciones con detenimiento, piense, analice en lo que usted está leyendo, se va a dar cuenta de que Babilonia, hermanos, destruyó a Israel, no porque Babilonia fuera más fuerte que Dios, sino porque Dios mismo estaba peleando contra Israel. Cuando usted lee en el capítulo 2, usted va a ver de que repetidas veces el texto nos dice que Dios en su ira, Dios en su furor destruyó. Dios destruyó y no perdonó. Israel era el pueblo escogido de Dios. Era el pueblo que Dios había escogido para dar a conocer su nombre a las demás naciones. La iglesia es el pueblo escogido de Dios. Pero tenemos que guardarnos de no caer en el mismo error que cayó Israel. Y la iglesia muchas veces no es mejor que Israel, porque nos rebelamos contra Dios y desobedecemos a nuestro Dios. Entonces, Judá fue destruida o fue tomada porque Dios mismo se volvió el enemigo de ella. Y es importante, hermanos, que nosotros nos analicemos cómo está nuestra vida cristiana, cómo está nuestra relación con Dios. Y como yo le decía antes, raras veces nosotros encontramos en la palabra a personas que quieren volver a Dios o que le piden a Dios volver a Él. Por el contrario, es Dios el que llama a las personas a Él. Yo le voy a mencionar algunos ejemplos donde Dios llama a las personas a que vengan a Él, pero de nuevo, como le dije a la niña, es algo que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en tiempos de Isaías, Dios llama al pueblo al arrepentimiento. Y una de las cosas que quiero, hermanos, señalar es que por lo general Dios no llama a personas que en teoría son inconversas al arrepentimiento. En teoría no son inconversos, sino que son cristianos. Dios los llama al arrepentimiento. En teoría son cristianos, para ponerlo en nuestros términos, pero Dios los está llamando al arrepentimiento. En tiempos del profeta Isaías, Dios llamó a las personas que estaban celebrando las fiestas que Dios había establecido. A las personas que estaban ofreciendo sacrificios, que estaban ofreciendo holocausto, que era lo que Dios había pedido. Pero Dios, hermanos, separa por medio del profeta Isaías y llama al pueblo que está haciendo todas estas cosas, y Dios les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas.
Esas palabras no son para personas que en teoría son inconversas, son para personas que en teoría están involucradas en el servicio a Dios, pero que están haciendo las cosas como un compromiso, como una obligación, porque hay que hacerlo, porque Dios lo ha pedido, porque Dios lo ha mandado. No nacen de un corazón que quiere agradar al Señor. Dios, por medio del mismo profeta Isaías, le dice a ese pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando nosotros hacemos cosas, hermanos, para Dios, tenemos que asegurarnos de que todo nuestro ser está involucrado en la adoración al Señor y que realmente nacen de un corazón que ama a Dios. Entonces, por medio del profeta Isaías, Dios llama a esta gente y Dios les dice: yo ya no quiero esos sacrificios. Yo ya no quiero esos holocaustos. Mi alma las tiene aborrecidas. Porque de nuevo, Dios no tiene necesidad de nada que nosotros podemos darnos. Dios nos da el privilegio de que podamos servirle. Dios, con mi adoración, es Dios. Y sin mi adoración, Dios sigue siendo Dios. Dios, con que yo reconozca que Él es Dios, es Dios. Y si yo digo que Dios no es Dios, Él sigue siendo Dios. Entonces nosotros necesitamos darle a Dios, hermanos, algo que nace de un corazón que realmente entiende lo que está haciendo. En tiempos del profeta Jeremías, Dios le dice a Jeremías: ve y ponte a las puertas del templo y dile a la gente que entra por estas puertas: mejorad vuestros caminos. Dios no manda al profeta Jeremías para ponerlo en nuestros términos a las barras. Dios no lo manda para donde están las prostitutas, no que no necesiten. Dios no lo manda para donde están todos los homosexuales. Dios lo manda a ponerse a las puertas por donde entran las personas que adoran a Dios. Y eso, hermanos, tiene mucho que decirnos a nosotros. Nosotros tenemos que examinar nuestra vida cristiana. Y es algo que tenemos que hacer constantemente. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, una iglesia que tiene todos los dones del Espíritu, una iglesia que en teoría es grande: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque Dios constantemente, hermanos, está llamando a las personas al arrepentimiento. Por medio del profeta Jeremías, Dios le dice también a ese pueblo: paraos sobre los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. ¿Qué dijo el pueblo? No andaremos, porque no querían volver a los caminos del Señor. Tristemente, hoy en día muchas personas se autodenominan cristianas sin ni siquiera saber lo que el término significa. En una ocasión yo estaba en mi trabajo y estábamos hablando con un muchacho y él sabe que yo soy cristiano. Y él me dice: es que en tu iglesia, me dice, son muy estrictos. Él dice que es homosexual, él se mira bien varonil, se mira bien, usted no podría decir, pero según él es un homosexual y tiene su pareja. Me dice, yo soy cristiano, pero yo creo que estas cosas no son mal. Y le digo yo: para empezar, definamos
¿qué significa la palabra cristiano? ¿Qué significa la palabra cristiano? Y me dijo él, no sé. Le digo, ¿cómo tú puedes decir que eres algo cuando ni siquiera sabes lo que significa? Nosotros tenemos, hermanos, que pensar bien y analizar nuestro caminar. Y estos ejemplos que yo le he dado, donde Dios, hermanos, llama a las personas al arrepentimiento, sí, están en el Antiguo Testamento, donde Dios llamó a Israel al arrepentimiento. Pero hay un ejemplo más en el Nuevo Testamento que yo quiero mencionar. Todos conocemos las cartas a las 7 iglesias. Y hay una iglesia donde Dios la alaba, que es la iglesia de Éfeso. Y Dios la alaba por su gran trabajo que hace. Él le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. Tú puedes desenmascarar a los falsos maestros. Tú sabes quiénes son los que enseñan la verdad y quiénes son los que enseñan la mentira. Tú no tienes problemas con eso. Tú tienes buena doctrina, tú tienes buena enseñanza. Y hasta ahí nosotros vamos bien y nosotros soñamos con ser esa iglesia. Una iglesia que Dios la alabe porque es una iglesia que trabaja fuerte en la obra del Señor, que hace cosas grandes para Dios, que apoyamos, que buscamos al necesitado, que le extendemos la mano al necesitado y trabajamos arduamente. Nosotros queremos ser esa iglesia que tiene sana doctrina, que enseña la verdad. Una iglesia, hermanos, que enseñe cuál es el camino a la salvación, porque nosotros anhelamos la salvación de los perdidos, de aquellos que están sin Dios y sin esperanza, que puedan venir a nuestro Dios. La iglesia de Éfeso hacía eso, pero tenían un problema. Y Dios le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, por tanto, de donde has caído y haz las primeras obras. Una iglesia que tiene todas las cualidades buenas, pero que ha dejado el amor por un lado. Cuando nosotros trabajamos para la obra del Señor, tenemos que analizar nuestro corazón. Y tenemos que asegurarnos que la motivación por la que hacemos las cosas es la correcta. Porque nosotros podemos hacer cosas buenas con motivaciones equivocadas, con las motivaciones erradas. Y yo puedo estar aquí, por ejemplo, predicando en esta hora, pero yo lo puedo estar haciendo por las motivaciones equivocadas y lo puedo estar haciendo no porque yo amo a Dios y porque amo a la iglesia y anhelo la salvación de la iglesia. Yo puedo estar aquí predicando para tratar de impresionar a alguien. La acción puede ser buena, pero la motivación es la equivocada. Hay personas que hacen cosas solamente para ser vistos. Y ese es un peligro. El apóstol Pablo habla a los filipenses cuando el apóstol Pablo está preso. Y él da una lista de las personas que están predicando. Y él dice, unos predican a Cristo y lo hacen por envidia. Otros predican a Cristo pensando de que van a añadir aflicciones, me van a añadir aflicciones, pensando de que Pablo se va a sentir mal en la cárcel. Aquellos están predicando y él no está predicando. Ellos piensan, dice Pablo, que van a añadirme aflicciones. Dice Pablo que sea cual sea la causa por la que estén predicando, lo importante es que el nombre de Dios está siendo predicado. Pero la persona que la está haciendo por las motivaciones equivocadas está en problemas con Dios. Porque Dios no solamente ve las acciones, sino que ve las motivaciones
detrás de las cosas. Y nosotros vemos personas de que en la Biblia han hecho cosas, hermanos, que a nuestra vista parecen buenas, parecen agradables, pero que delante de Dios no son buenas. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en Usa. Ellos van moviendo el arca del pacto. Dios había ordenado que no la podían tocar. Y llevan el arca del pacto en un carruaje que para empezar ya iban mal porque Dios había dicho que no podía ser llevada ahí. Usa ve que el arca del pacto se va a caer, extiende su mano y ahí mismo Dios lo mata por su desobediencia. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hacemos cosas, tenemos que asegurarnos de que la motivación por la que nosotros hacemos las cosas es la correcta. Y no solamente tratando de buscar popularidad y de buscar fama, porque la iglesia de Éfeso tenía todas estas cosas: arduo trabajo, sana doctrina, conocían a los falsos maestros, pero Dios la llama al arrepentimiento. Y eso, hermanos, debe de quedarse grabado en nuestros corazones y ayudarnos para que nosotros podamos examinar nuestra vida. Ahora, el texto, hermanos, por eso es que por eso el tema, hermanos, del mensaje, vuélvenos a ti. Yo desconozco o no conozco a la gran mayoría de personas acá. Y cada quien sabe cómo tiene su relación con el Señor. Para Dios, las buenas intenciones, si no van acompañadas de la obediencia y como Él las ha mandado, no sirven de nada. Porque las cosas tienen que ser hechas como Dios ha mandado. Aunque las intenciones sean buenas, pero si no es como Dios lo ha mandado, de nada sirve. Y es importante que nuestra relación con Dios esté bien. Y este profeta le pide a Dios: vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y cuando yo leí este texto, hermanos, un texto que para mí ha sido de mucha bendición desde que yo lo memoricé y hace más de 10 años. Y yo me preguntaba a qué principio se refiere. Cuando el profeta Jeremías dice: vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿A qué principio se refiere? Y yo trataba de buscar en la historia de Israel un momento donde Israel realmente le fue fiel a Dios, que se entregó al Señor. Y no encontraba un momento donde Israel realmente se consagró a Dios. Es saliendo de Egipto. Dios los ha liberado con gran poder. Ellos han visto las plagas que Dios ha derramado en ese lugar. Ellos han ido por el desierto. Ellos han visto que el mar se abre. Ellos han visto, hermanos, una nube que los sigue a ellos, que a medida se van moviendo, las nubes se van moviendo. Ellos han visto en las noches una columna de fuego que los va siguiendo. Ellos han visto que Dios les ha dado maná del cielo. No se crea, hermano, para alimentar a 1 millón de personas no es cosa fácil. Si alimentar a veces 2 hijos que nosotros tenemos, a veces se gasta bastante. Ahora piense cómo Dios hizo para alimentar a todas esas personas. Y ellos están viendo eso, pero inmediatamente empiezan a murmurar contra Dios. Y a decir: estábamos mejor en Egipto. ¿Para qué Dios nos sacó? Empiezan a murmurar. Dios los acaba de libertar, inmediatamente están murmurando.
hubieron unos pequeños avivamientos bajo algunos reyes, bajo Josías, bajo Ezequías, donde hubieron momentos donde Israel buscaba al Señor, pero esos avivamientos no eran tan extensos, porque rápidamente Israel volvía a caer en la idolatría. Yo decía, ¿a qué principio se refiere? Pero realmente, hermanos, no se refiere al principio cuando Israel le fue fiel a Dios, sino que se refiere a cuando Dios estaba peleando por Israel y Dios defendía a Israel. Hubieron momentos en la historia donde Israel tuvo guerras con adversarios muchísimo más fuertes que ellos. Por ejemplo, cuando ellos van saliendo de Egipto, Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y empieza a seguirlos. Y en Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ellos llegan a Jericó, una ciudad grande, amurallada, hermanos, con murallas tremendas, y Dios le dice, denle en 7 vueltas. Bueno, al final son 13 vueltas y las murallas van a caer. Las murallas caen, toman a la ciudad de Jericó. Con Gedeón hay un ejército de más de 135,000 soldados. Gedeón tiene un ejército de 32,000 y Dios le dice, son muchos los que tiene. Y tú empiezas a hacer matemática, 135 contra 32,000 y Dios dice, son muchos los que tienen. Y Dios le dice, diles que los que tengan miedo, los que tengan casa, regresen. Se regresa un grupo grande. Hasta el final quedaron 300 hombres. Y con esos 300, Gedeón venció a un ejército de 135,000 soldados. Pero en este momento en la historia, eso ya no estaba pasando. Dios mismo se había vuelto enemigo de Israel. En el capítulo 2 de Lamentaciones, versículo 5 dice, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Israel había dejado de ser o de estar bajo la protección de Dios. Y Jeremías le dice, renueva nuestros días como al principio. Vuelve a ser nuestro protector. Vuelve a ser tú el que peleas por nosotros. Vuelve a estar de nuestro lado. No queremos estar fuera de tu protección. No queremos estar bajo tu abrigo, porque en este momento de la historia Israel se había salido de la protección del Señor. Y cuando nosotros estamos fuera de la protección de Dios, somos presa fácil del enemigo. Ahora, yo no sé cómo está tu relación con el Señor. Yo no sé si tú has pasado momentos donde tú te encerrabas solo en tu cuarto, doblabas tus rodillas y sentías una paz, sentías un gozo al estar en la presencia del Señor. Yo no sé si tú has pasado por momentos donde tú llegas a la iglesia y entras por las puertas con una alabanza, con gratitud a Dios, y sientes que estar en este lugar es lo mejor, porque adoras al Creador, pero también recibe la palabra que te puede dar vida y te puede dar salvación. Y al igual que el salmista, tú has dicho que prefiere estar en este lugar que estar en cualquier otro lugar. Yo no sé si has pasado por momentos donde tú cierras tus ojos en una alabanza y tú no quieres que esa alabanza se termine porque tú sientes que estás conectado con Dios y que Dios está ministrando tu vida.
pero posiblemente eso se haya ido de ti. Y ahora al venir a la iglesia es una carga, es aburrido. Quieres que termine rápido porque tienes cosas que hacer. Yo no sé si ahora el estar un momento en este lugar con los santos, con los lavados de la sangre del Cordero, no te llena de gozo, no te llena de alegría. Y lo haces porque eso sientes que es un compromiso, es una obligación el estar acá. Yo no sé si alguien está en esa condición. Pero si alguien ha dejado de disfrutar de los mandamientos del Señor, de deleitarse en la ley del Señor, y sus mandamientos ahora, en lugar de ser un deleite, son una carga, es tiempo de volver al Señor. Porque posiblemente estemos fuera de la protección de nuestro Dios. Porque cuando nosotros estamos con Dios, vamos a querer estar donde Él está. Vamos a querer estar con aquellos que adoran al Señor. Pero si el estar en la casa del Señor, si estar en la iglesia se ha convertido en una carga, en un peso, nuestra relación con Dios no está bien. Y necesitamos volver al Señor. Vendrá un tiempo donde Dios dará la recompensa de todo lo que nosotros hicimos. Y ahí habrá un momento donde muchos se presentarán delante de Dios, diciéndole: Señor, yo hice tantas cosas en tu nombre. Yo hice cosas para ti. Señor, yo formaba parte de X ministerio. Señor, ¿no te acuerdas cómo tú me usabas? Y el Señor les va a decir: nunca os conocí. Y es importante que en ese texto de Mateo no dice que habían muchos borrachos, muchos ladrones, muchas prostitutas, sino que habían personas que en el nombre del Señor habían hecho milagros y habían hecho cosas grandes para el Señor. Y el Señor les va a decir: no te conozco. Dios es un Dios serio, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios de bondad. Pero también es un Dios que demanda obediencia, demanda respeto y demanda entrega. Dios no busca perfección aquí, porque sabe que mientras nosotros estemos de este lado de la eternidad, nadie puede ser perfecto. Si alguien pudiese llegar a ser perfecto, Cristo no hubiese tenido que venir a morir en la cruz del Calvario. Pero Dios sabe que nadie iba a poder ser perfecto. Pero Dios sí busca algo. Y es sinceridad. Es entrega. Es devoción. Es fidelidad. Es respeto. Y es deseo de hacer las cosas como Él ha mandado. Y como iglesia, como pueblo de Dios, estamos llamados a obedecer a nuestro Dios. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Cada uno de nosotros debemos analizar nuestro caminar, nuestra vida.
¿Qué tipo de evangelio estoy viviendo? ¿A qué Dios estoy siguiendo? ¿Sigo al Dios de la Biblia o sigo a un Dios que yo mismo me he formulado? Yo no creo que Dios me vaya a juzgar por eso. Si no es el Dios de la Biblia, es idolatría, porque nos hemos creado un Dios fuera de la Biblia. Que Dios obre en nuestras vidas. Inclinen su rostro y oramos. Padre y buen Dios que estás en gloria, en esta tarde, Señor, te doy gracias porque me has permitido, Señor, hablar de tu palabra. He hablado, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Y necesitamos vivir, oh Dios, en obediencia a ti y a tu palabra. Las buenas intenciones, las buenas acciones, si no están de acuerdo a tu palabra, Señor, de nada sirven. Usa tenía buenas intenciones, pero fue muerto en el instante. David tenía buenas intenciones al querer traer el arca, Dios mío, de regreso, pero no lo estaba haciendo en obediencia a tu palabra. Y él pudo ver las consecuencias. Te pido, Señor, de que nos ayudes a vivir un evangelio que te agrade. Una vida cristiana, Señor, que te agrade. Te lo pedimos, oh Dios, porque solamente tú nos puedes dar la fuerza para hacerlo. Gracias te doy en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Si Dios ha hablado a su corazón a través de este mensaje, nos gustaría saber acerca de usted y de su experiencia. Nos encantaría conocerle. Si necesita ayuda con oración o consejería cristiana, comuníquese con nosotros. Será un gusto servirle. Si esta iglesia está siendo de bendición para su vida y desea contribuir con nosotros, visite nuestra página web. Ahí también encontrará más información acerca de nosotros, así como recursos ministeriales. Si vive en Indian o ciudades vecinas, será un gusto tenerle con nosotros en uno de nuestros servicios. La Iglesia Trinity sigue siendo un hospital de esperanza. Dios le bendiga.